Muy buenas tardes, señores agremiados, estudiantes todos, sean cordialmente bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le damos la cordial bienvenida, así como agradecemos su participación y asistencia el día de hoy. Hoy jueves de miscelánea tendremos un tema como es mecanismos de control de la imputación concreta. Para ello contamos con la participación de la ponente Dayana del Pilar Cruz Ibáñez. Es maestrante en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en procesal penal por la Universidad Nacional de San Agustín y abogada por la Universidad Católica de Santa María. Cuenta con capacitación en litigación penal por la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Es campeona nacional a la vez e internacional en concursos de litigación penal. Desempeña labores como asistente de juez penal en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ponente en congresos y autora de artículos jurídicos. Antes de darle el pase a la doctora Dayana, como siempre, les recuerdo la importancia de marcar su asistencia. Este link de asistencia o este control de asistencia lo hacemos a través de este link. Recuerden, es un link o un enlace que sale en letras azules anclado en la sección del chat o de comentarios, como quieran llamarlo. Solo lo que tienen que hacer es hacerle clic en este enlace. Les va a salir un cuadrito donde les pide que ingresen su número de DNI. Al ingresar el número de DNI, el sistema va a cargar unos segundos y les va a enviar un nuevo mensaje donde les pide que marquen asistencia. Le hacen clic en marcar asistencia, el sistema nuevamente arroja un nuevo mensaje con el check-in de asistencia realizada. Lo único que tienen que darle OK para con eso nosotros poder reenviarles el certificado correspondiente, ¿sí? Bien, entonces ya con las indicaciones necesarias le damos el pase a la doctora Dayana del Pilar Cruz Ibáñez. Doctora Dayana, muy buenas tardes y bienvenida en nombre del Colegio de Abogados. Le damos el uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Erika Bujanda. Muy buenas tardes con todas las personas que se conectan a esta transmisión. Antes que nada, agradecer la invitación, la gentileza al doctor Alfredo Álvarez, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Agradezco la consideración, la oportunidad y a todas las personas que se toman cita el día de hoy, así como la organización del doctor Uriel y de la doctora Erika Bujanda. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de los mecanismos de control de la imputación concreta. Para eso, tenemos unas diapositivas presentadas en pantalla para desarrollar este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de imputación concreta, también estamos haciendo referencia a imputación necesaria, a imputación suficiente, a imputación sustancial o a imputación integral. Es conocida con estos nombres en la doctrina a la imputación concreta. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de una imputación suficiente, de una imputación concreta? Por ejemplo, para Castillo Alba, la imputación concreta, o se entiende por imputación, a un sentido material amplio, como la atribución más o menos fundada a una persona de un acto presuntamente punible, sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como su consecuencia. Correcto. Otro autor, el doctor Villavicencio Pimentel, nos dice que la imputación concreta se define como toda precisión de hechos que se atribuye haber cometido a un imputado. Esto siempre conforme a un tipo penal legal del Código Penal. Otro autor,
tenemos al doctor Celis Mendoza Ayma. Él nos habla de imputación concreta, haciendo referencia al deber de la carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural un hecho punible, afirmando proposiciones fácticas. Estas proposiciones fácticas se encuentran vinculadas a la realización de los elementos de un tipo penal. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los autores que hablan sobre imputación concreta. En la doctrina encontramos más, pero un procesalista relevante, destacado, es Carnelucci. Él refería, hace muchos años atrás, que antes de poder castigar a un hombre, es preciso condenarlo. Pero antes de condenarlo, es preciso juzgar si puede ser sometido a debate. Y antes del juicio de acusación, hay un juicio ineludible, un juicio inevitable. Y este juicio es el juicio de la imputación. En la concepción de esta autora, la imputación concreta es un deber procesal. Es un deber procesal mediante el cual la entidad pertinente atribuye a una persona un hecho jurídico penal claro, un hecho jurídico penal preciso, un hecho jurídico penal sustancial, describiendo todos los elementos del delito y sobre todo colmando las exigencias del tipo penal al que postula el Ministerio Público o al que postula el querellante si hablamos de delitos privados. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que con una atribución de responsabilidad penal, con una imputación, se tienen que describir todos los elementos del tipo penal. Elementos objetivos, elementos normativos, elementos descriptivos, elementos subjetivos, dependiendo de cada tipo penal en específico. Es decir, el delito de homicidio va a tener sus propios elementos frente a un delito de robo. Un delito de lavado de activos va a tener sus propios elementos frente a un delito de receptación. Cada tipo penal exige elementos para su configuración, para su perfección. Y en una imputación, en una atribución de responsabilidad penal, hay que colmar esos elementos, hay que describir esos elementos que exige por mandato legal un tipo penal en específico del Código Penal. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Pero, si esto es la imputación concreta, ese deber procesal de atribuir responsabilidad penal de acuerdo a los elementos de un tipo en específico, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es que debemos concentrarnos en el estudio de una imputación concreta, en el estudio de una imputación suficiente? Para esto debemos hablar del hecho punible. ¿Qué es el hecho punible? Klaus Boll, un procesalista alemán, precisa que en el derecho procesal penal, el hecho penal, es un acontecimiento concreto, es un suceso histórico. El hecho es una situación fáctica que le es imputada a un acusado, un suceso histórico que ha acontecido en la realidad. Okay. Este hecho punible, este suceso histórico que se ha dado en algún momento, en algún lugar, contiene como elemento nuclear, el núcleo de ese hecho punible penal, una imputación concreta. El hecho va a delimitar el objeto de debate, el propósito de la causa penal, sobre qué vamos a investigar, sobre qué vamos a acusar, sobre qué vamos a sentenciar,
sobre qué se va a determinar responsabilidad penal, si una persona es condenada o es una sentencia absolutoria o es una sentencia condenatoria. El hecho punible va a fijar el ámbito de pronunciamiento, el marco sobre el que va a girar el objeto penal, el proceso penal. La importancia del hecho punible yace en que no hay proceso penal sin imputación, sin acusación, por mandato nacional e internacional. ¿Sí? La importancia del hecho punible yace en que es el objeto del proceso, en que una imputación concreta es el objeto del proceso, permite determinar sobre qué vamos a investigar, sobre qué vamos a acusar, sobre qué vamos a sentenciar, en torno a qué va a girar un proceso penal, cuál es la finalidad de ese proceso penal. Para esto tenemos correlación tanto entre un hecho formalizado con un hecho acusado. Por mandato legal, artículo 349, numeral 2 del Código Procesal Penal. El hecho formalizado debe ser el mismo que se tiene que exponer en un hecho acusado. Luego, por principio de correlación entre hecho acusado y hecho sentenciado, artículo 397, numeral 1, ese hecho que se ha acusado debe ser expuesto en la sentencia. Es el mismo hecho que se formaliza, el mismo hecho con el que se acusa y el mismo hecho con el que se determina responsabilidad penal. Hecho formalizado, hecho acusado y hecho que tiene que prevalecer y exponerse en una sentencia. ¿Con esto qué quiero decir? Si nosotros detectamos un error en una imputación, una defectuosa atribución de responsabilidad penal en una formalización de investigación preparatoria, este error, este defecto de imputación, se va a replicar en instancias posteriores. Esa imputación defectuosa se va a replicar en la acusación, se va a replicar en la sentencia, porque hay un principio de correlación, de correspondencia, por mandato legal entre hechos formalizados, acusados y sentenciados. Entonces, si el objeto del proceso se determina por el fáctico de imputación, por las proposiciones fácticas, y estas contienen como hecho nuclear, como núcleo de perfección, una imputación concreta, necesitamos tener mecanismos de control para poder controlar algún defecto en una imputación si se presenta en el proceso penal, porque el hecho es el objeto del proceso. Sin hecho, al margen de la evidencia del material probatorio, no se puede determinar responsabilidad penal. Si no hay fáctico de imputación, luego ¿cómo yo, juez, puedo determinar responsabilidad penal? ¿En base a qué? Si no hay acusación, si no hay imputación, si no hay atribución de responsabilidad penal. De ahí su importancia, su trascendencia para el estudio en el proceso que estamos el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ¿cuál es el sustento normativo? Cuando hablamos de imputación, ¿en dónde yace el sustento legal de la imputación concreta? Para esto, doctores, tenemos mandato nacional y mandato extranjero. Artículo 14, numeral 3, literal B del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2. Artículo 8, numeral 2, literal B de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. Artículo 139, numeral 15 de la Constitución Política.
4. Artículo 9, numeral 1 del título preliminar del Código Procesal Penal. 5. Artículo 71, numeral 2, literal A del Código Procesal Penal. Todos estos mandatos nacionales y extranjeros hacen referencia, primero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a que toda persona acusada de un delito tiene en plena igualdad derecho a ser informado sin demora y en un idioma que comprenda la imputación que yace en su contra. La Convención Americana de Derechos Humanos hace referencia que durante un proceso penal toda persona tiene derecho en plena igualdad a garantías mínimas de comunicación previa, de comunicación detallada, de comunicación clara de la imputación. La Constitución dice que es un principio que toda persona debe ser informada inmediatamente, por escrito, las causas o razones de la detención o de la imputación que yace en su contra. Cuando hablamos del Código Procesal Penal, estamos haciendo referencia a que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se informen sus derechos, se comunique de inmediato, detalladamente la imputación formulada en su contra. El artículo 71 del Código Procesal Penal, que habla de derechos del imputado, hace referencia a ese derecho de conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención expresarse los motivos de esa medida. Pero siempre conocer esa imputación, esa atribución de responsabilidad penal. A la actualidad, nadie está libre que en algún momento de su vida pueda ser procesado por un delito penal, su persona, o un familiar, o un conocido. ¿Qué se exige? Se exigen garantías mínimas. Nuestro Código Procesal Penal es acusatorio, garantista, con tendencia adversarial. Y cuando hablamos de garantismo, hacemos referencia a ese respeto de derechos ineludibles que le asisten a un acusado para poder enfrentar a la luz de la legalidad una causa penal en su contra, un proceso penal en su contra. Y entre esas garantías y entre esos derechos está la imputación concreta. Conocer qué me atribuyen, qué me investigan, qué me acusan, en base a qué me van a juzgar y por qué me sentencian. Ahí está, el hecho punible con una imputación suficiente, con una imputación necesaria. Siguiente diapositiva, por favor. Si esto es así, y hablamos de su importancia y su trascendencia, pero si usted aún no está convencido, déjeme precisar jurisprudencia o casos relevantes, destacados sobre imputación suficiente. 1997. Corte Interamericana de Derecho. Caso Fermín Ramírez versus Guatemala, 1997. ¿Qué pasó aquí? Básicamente, a esta persona se le acusaba por un delito de violación sexual. Se hizo su investigación, se llegó a juicio, y en juicio el Ministerio Público postuló un concurso de delitos, otro delito penal. Pero no le habían dado oportunidad de defenderse sobre esa nueva atribución, sobre esa nueva hipótesis de acusación del fiscal al imputado, al acusado. Por lo cual, la Corte Penal Internacional refirió en el Fundamento Jurídico 667 que toda persona tiene derecho a un conocimiento sustancial de los cargos que yacen en su contra. Este conocimiento sustancial
a una persona le permite defenderse. Le permite en una investigación proponer diligencias. Le permite en una investigación presentar, en una investigación o en etapa intermedia, presentar material probatorio. Controlar la información que tiene un fiscal para así poder exponer argumentos de descargo o argumentos que sumen a su teoría del caso desde la óptica de un defensor. Estamos hablando de 1997 y ya se exigía un conocimiento sustancial de cargos a nivel internacional. Pero hablemos de a nivel nacional. Un caso emblemático y pionero en hablar sobre imputación concreta es el caso 3390-2005, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional. Sentencia del 15 de agosto del 2005. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la hermana del expresidente Alejandro Toledo, la señora Margarita Toledo. ¿Qué pasó con la señora Margarita Toledo? Que para el año 2005 se le procesa a esta señora por el delito de falsificación de documentos. Pero hubo un detalle aquí, que el artículo 427 del Código Penal expresa que la falsificación de documentos tiene dos modalidades comitivas. Uno, falsificación de documento público. Dos, falsificación de documento privado. ¿Ya? Yo puedo falsificar o un documento público o un documento privado. ¿Y cuál es la diferencia de uno con otro? La consecuencia jurídico-penal. Si yo falsifico un documento público, este tipo penal prevé una pena no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si yo falsifico un documento privado, este documento privado prevé una pena de 180 a 365 días multa. Entonces, ¿qué pasó? En la investigación de Margarita Toledo, la hermana del expresidente Alejandro Toledo, no se precisó en la imputación si se estaba investigando una falsificación de documento público o una falsificación de documento privado. Esta situación, uno, afectaba su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque si es que yo no sé qué es lo que me atribuyes o qué es lo que me investigas, no me voy a poder defender. Específicamente para ver, por ejemplo, temas de prescripción. Una falsificación de documento público prevé una pena privativa de la libertad que puede tener, dependiendo del caso en específico, incluso puede ser efectiva. Mientras que la falsificación de documento privado, estamos hablando específicamente de días multa. La prescripción en un lado va a ser básicamente un tema de años y en la otra de días multa. La diferencia es abismal, la consecuencia es abismal. Yo necesito que me especifiques cuál de las dos modalidades me investigas para en base a eso poderme defender de forma coherente y sustancial. El Tribunal Constitucional hizo de recibo este habeas corpus que presentó la señora Margarita Toledo, y en el fundamento jurídico 16, el máximo intérprete de la Constitución refirió: es derecho de todo procesado conocer
una imputación concreta de manera expresa, de manera cierta, de manera inequívoca, los cargos que se formulan en su contra. Jurisprudencia relevante y pionera sobre imputación concreta para analizar a partir del año 2005. Años después, un tiempo después, ahora pasémonos al Poder Judicial. Salió a la luz el recurso de nulidad 956-2011 Ucayali. El recurso de nulidad. ¿Qué se expresó en este recurso de nulidad? Se señaló que el Ministerio Público tiene el deber de la carga de la prueba bajo el principio de imputación necesaria. Esto como una manifestación del principio de legalidad y del derecho de la defensa procesal. Según esta jurisprudencia, este derecho es conforme al artículo 224D y 139 de la Constitución. Entonces, ¿qué se destacó en esta jurisprudencia? Incluso vinculante, que para una imputación, pero para una atribución de un hecho punible, tiene que haber un factum correspondiente, un hecho correspondiente, una legis atinente, la ley correspondiente, y el sustento de prueba. Factum correspondiente, legis atinente, sostenido en prueba. ¿Por qué? Se expresaba porque no es suficiente la simple enunciación de los hechos contenidos en preceptos legales. ¿Qué había pasado? Que en este caso en específico no se evidenció una imputación necesaria, no se evidenció una imputación concreta, una imputación suficiente. ¿Por qué? Porque hubo una formulación genérica de cargos sin una adecuada subsunción. Y en esta jurisprudencia se destacó que esto podría implicar una nulidad del proceso. Sin embargo, y mucha atención, esta posibilidad de nulidad por falta de imputación concreta se contraponía, no era coherente con el derecho al plazo razonable. O sea, la Corte Suprema dijo, no hay imputación concreta, yo puedo anular, pero esa decisión de anular por falta de imputación concreta va a afectar, se contrapone, no es coherente con el derecho al plazo razonable. Por esta razón es que la Corte Suprema opta por la no nulidad y por la absolución. Absolvieron en ese caso por falta de imputación concreta. Esta jurisprudencia constituye un precedente vinculante y da alcances del principio de imputación necesaria frente al plazo razonable, ¿no? Sumamente importante. Entonces, siguiente diapositiva. Ya hemos visto qué es la imputación concreta, cuál es su sustento legal, cuál es la importancia en el hecho punible, cómo ha desarrollado la Corte Suprema, y ahora nos toca hablar sobre los mecanismos de control de la imputación. Doctores, los que están conectados en esta transmisión, no me dejarán mentir que en la praxis del día a día han encontrado casos penales con atribuciones de responsabilidad penal o muy extensas o muy cortas, pero ni una ni otra colma las exigencias legales de una imputación suficiente. Porque es engorrosa,
porque es una atribución de responsabilidad penal no clara, confusa, incoherente, no es precisa. Por diversos factores, ¿no? Podemos encontrar falta de imputación concreta en esa atribución de responsabilidad penal. Y surge la pregunta, ¿qué hacer frente a ese supuesto? ¿Cómo controlar la imputación que yace en contra de una persona y esta atribución es defectuosa? ¿Cómo poder hacerle frente? Para esto tenemos dos tipos de control. Un control formal frente a un control sustancial. ¿En dónde nace la diferencia de un control formal y un control sustancial? El control formal tiene por finalidad, tiene por objetivo subsanar esa imputación, realizar un filtro de control de la imputación y poder corregirla, poder subsanarla, poder enmendar esa atribución de responsabilidad penal engorrosa, confusa, poco clara. Ok. Pero ese es el control formal. Cuando hablamos del control sustancial, está en una posición antagónica al control formal. Un control sustancial busca, a diferencia del control formal, finiquitar, terminar, culminar con un proceso penal por ese defecto de la imputación, por ese defecto de la atribución de responsabilidad penal. Entonces, son completamente distintos los controles. El formal busca subsanar, el sustancial busca finiquitar, culminar con el proceso penal. Y esto es así. Y si los controles son diferentes, implica, significa que la deducción de los mismos va a depender de la parte procesal en la que nos encontremos. O sea que, si yo soy abogado de la defensa, me conviene deducir un control sustancial. Si yo soy un actor civil que me he constituido y tengo interés resarcitorio, me interesa realizar un control formal de una imputación, de una atribución de responsabilidad penal. Porque la finalidad, los objetivos son distintos. Si yo soy actor civil, en la vida voy a querer deducir un control sustancial para finiquitar un proceso penal. Me dirán, doctora, sí, pero una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento no impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre el aspecto civil. Es correcto, pero recordemos que por el artículo 11, numeral 1 del Código Procesal Penal, incluso la responsabilidad civil siempre es derivada del hecho punible. Todos los elementos de la reparación civil derivan de un hecho punible. Si no hay hecho punible, ¿de qué elemento de reparación civil vamos a hablar? Por eso es que si nos encontramos en un proceso penal con una imputación defectuosa, nosotros podemos subsanar con un control formal o con un control sustancial si queremos finiquitar. ¿Sí? Hablamos del control formal. Tenemos tutela de derechos. Artículo 71, numeral 2, numeral 4 del Código Procesal Penal. ¿Qué pasó con la tutela de derechos? Primero se emitió el acuerdo plenario 4-2010, como lo tenemos en pantalla, y se habló, en esencia, que si una parte procesal que quería o pretendía controlar una imputación, controlar una atribución de responsabilidad penal, si quería controlar la imputación, debía deducir un medio técnico de defensa. No acudir al órgano jurisdiccional diciendo, oye, por favor,
subsana. Ese fue el primer criterio que asumió el Poder Judicial con el Acuerdo Plenario 4/2010. 2 años después, con el Acuerdo Plenario 2/2012, se dieron cuenta de que esto no podía ser así y dejaron de lado esa posición del Acuerdo Plenario 4/2010 haciendo la siguiente precisión. Sí es factible deducir una tutela de derechos para controlar una imputación, para controlar una atribución de responsabilidad penal, siguiendo un formalismo. ¿Cuál? Primero, si yo detecto un defecto en la imputación, si yo detecto un defecto en la atribución de responsabilidad penal, primero le debo de informar al titular de la investigación, al fiscal. Debo informarle, debo hacer de su conocimiento este defecto en imputación. Si el fiscal subsana, en buena hora. Si el fiscal, pese a esa precisión, hace caso omiso o simplemente no subsana, ya tengo expedito para deducir una tutela de derechos, irme al juez de investigación preparatoria y decirle, señor magistrado, esta imputación es engorrosa, no la entiendo. Exhorte usted al Ministerio Público a subsanarla. Fundamento jurídico 10 del Acuerdo Plenario 2/2012. Es derecho de un imputado a conocer los fácticos del suceso histórico que se le atribuye. Se convoca audiencia y el fiscal hará su descargo sobre esa atribución para poderle aclarar la imputación a un acusado. ¿Sí? Este control formal tiene críticas. Veamos cuáles son las críticas. Primero, hay un procesalista, el doctor Gonzalo del Río, que dice, cuestiona ese control formal y dice, mira, si yo soy abogado defensor, yo no voy a pulir la imputación del Ministerio Público, porque si yo pulo como defensor esa imputación, cuando esa imputación llegue a juicio oral, a juicio penal, me pueden sentenciar. Y yo estoy corrigiendo al fiscal, yo le estoy ayudando al fiscal para que perfeccione esa imputación, pero es un arma de doble filo, porque cuando llegue a juicio, luego me pueden sentenciar por esa corrección que le he dado a la imputación. Hay un sector en la doctrina que cuestiona esta tutela de derechos y dice, yo como abogado defensor jamás deduciría una audiencia de tutela de derechos para subsanar una imputación porque me estaría disparando a los pies, porque estaría afilando un cuchillo con el que después me pueden matar. Es una posición. Pero hay abogados defensores que han deducido tutela de derechos para precisión de imputación. Por ejemplo, y pueden encontrarlo en Justicia TV, el doctor Nagasaki ha tenido un caso donde ha deducido una tutela de derechos por falta de imputación suficiente. Es que estos doctores siempre va a depender del caso en específico. Hay casos complejos en el que yo necesito que me determinen la imputación, yo necesito que me aclaren esa imputación para en base a eso deducir el medio técnico pertinente para mi teoría del caso y que pueda valer a esta teoría del caso. Ejemplo, como hemos visto hace un ratito, temas de prescripción, temas de desvinculación procesal, ¿no? No me sentencies por este delito, senténciame por este delito. Siempre va a depender de un caso en específico. Pero esa es la crítica que se le hace a la tutela de derechos cuando es deducida por la defensa. Que puede hacerlo. Artículo 71, numeral 2, numeral 4 del Código Procesal Penal, mandato legal, en concordancia con el Acuerdo Plenario 2/2002. ¿Ya? Eso por un lado. Pero este es un mecanismo formal, porque tiene por objetivo subsanar esa imputación.
corregirla, aclararla, para que sea coherente. No tiene por finalidad, como un control sustancial, terminarla, finiquitarla, culminarla, no. Su objetivo es corregirla. Entonces, si esto es así, y si es que la defensa muy pocas veces va a deducir una tutela de derechos, pregunto, ¿quién es en puridad o en realidad la parte procesal más interesada en deducir un control formal en una imputación defectuosa? Un actor civil. Un actor civil. La parte agraviada busca en un proceso penal que se haga justicia por haberse vulnerado o intentado vulnerar ese bien jurídico que le asiste, ese bien jurídico que tiene, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la reparación civil. La absolución no impide, como hemos dicho, al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre un aspecto civil, artículo 12, numeral 3. Pero esa responsabilidad civil deriva de los fácticos del hecho punible, artículo 11, numeral 1 del Código Procesal Penal. Deriva de ese hecho punible. La conducta antijurídica, el factor de atribución, el nexo causal y el propio daño. Estos 4 elementos copulativos para interponer una reparación civil derivan de un hecho punible. Y si ese hecho punible es engorroso, no hay imputación, no hay atribución, no es claro, va a afectar la posible indemnización civil, el posible pago de la reparación civil. Entonces, ¿quién es la parte interesada aquí en deducir un control formal? Un actor civil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Estamos de acuerdo que es el actor civil el principal interesado? Entonces, un actor civil realiza su escrito de tutela de derechos, va al órgano jurisdiccional y se encuentra con 2 posiciones completamente diferentes. Un sector judicial que rechaza la tutela de derechos cuando la presenta la parte agraviada de forma liminar y dice, no te acepto tu tutela. Y otro sector judicial que admite ese escrito y convoca audiencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué un sector judicial rechaza de plano y otro sí acepta audiencia? El sector que rechaza de plano se sustenta en que la tutela de derechos yace gracias al artículo 71 del Código Procesal. Y este artículo 71 del Código Procesal, si usted lo tiene a la mano, el título de este precepto legal es Derechos del imputado. Derechos del acusado. No dice derechos de la parte agraviada. ¿Qué pasa aquí? Hay magistrados que, siguiendo una interpretación literal de la norma, no aceptan una tutela de derechos por falta de imputación concreta cuando lo presenta un actor civil. Pero hay magistrados supremos, incluso, como el doctor Neira Flores, que expresa, aquí tenemos que hacer una interpretación sistemática de la norma, tenemos que hacer una interpretación integral de la norma. ¿Por qué? Para aceptar esta tutela de derechos cuando lo presente esta parte, cuando la presente el actor civil, la parte agraviada. Porque esa no corrección de la imputación puede generar una absolución. Esa no corrección de la imputación puede conllevar a impunidad. ¿Por qué tema? Por un tema estrictamente jurídico penal, al margen del material probatorio. ¿Sí? Entonces, ese es el sustento que le dan para poder aceptar
una tutela de derechos cuando lo presente esta parte procesal. Hablemos ahora del control sustancial. ¿Qué mecanismo tengo yo para poder finiquitar, para poder culminar con un proceso penal en investigación? ¿Cómo lo puedo terminar? Controlando esta imputación, porque detecto que esta atribución de responsabilidad penal es imprecisa, incoherente, impertinente. Para esto podemos deducir una excepción de procedencia de acción. ¿Qué es? Es un medio técnico de defensa. Este medio técnico de defensa se deduce cuando el hecho no constituye delito o cuando el hecho no es justiciable penalmente. Artículo 6 del Código Procesal Penal. Bien. Hay una casación necesaria a estudiar cuando hablamos de excepción de procedencia de acción. Es la 581-2015 Piura. Fundamento jurídico 8.4. Expresa atipicidad absoluta, atipicidad relativa. ¿Qué es la tipicidad absoluta? La tipicidad absoluta se da cuando el hecho, cuando esta atribución de responsabilidad penal no se subsume en ningún tipo penal. En ningún tipo penal. Leo todos los delitos y no se subsume en ningún tipo penal. 1. 2. Cuando ese hecho punible, cuando esa imputación, a tipicidad relativa, descrito, atribuido, no concuerda con el Código Penal, con los delitos, por ausencia de elementos o por falta de los mismos. Hemos dicho que cada tipo penal en específico requiere sus propios ingredientes para su configuración. Cada tipo penal en específico. Ejemplo, si hablamos del robo, requiere un sujeto activo, un sujeto pasivo, requiere una sustracción, ¿mediante qué? Mediante violencia o amenaza para tener un provecho sobre ese bien, ¿no? Son elementos que exige el propio tipo penal. ¿Qué pasa si es que no tenemos uno u otro elemento? Esa conducta se va a convertir en una tipicidad relativa. Vamos a hablar de una tipicidad relativa por falta de elementos, ¿no? Porque el tipo penal, el hecho descrito por el tipo penal, el hecho descrito por el tipo penal no concuerda con la imputación por ausencia de elementos, por falta de elementos. Tipicidad absoluta, tipicidad relativa. Entonces, en una imputación, en una atribución de responsabilidad penal, yo puedo identificar o una tipicidad absoluta o una tipicidad relativa. ¿Qué pasa? Que para fundar una excepción de improcedencia de acción, no se analiza, no se realiza análisis de fondo. San Martín Castro precisa, para una excepción de improcedencia de acción, solo se debe analizar si esos hechos constituyen o no constituyen delito. ¿Cuál es la particularidad, doctores? Que con una excepción de improcedencia de acción se tiene que los análisis de fondo para determinar responsabilidad penal se circunscriben a la etapa de sentencia, al momento de sentencia, el estadio final del proceso. En la sentencia se hacen análisis de fondo de valoración de pruebas, pero en una excepción de improcedencia de acción, solo hay que analizar esa atribución, esa imputación.
si es que se necesita un análisis de fondo, se debe pasar a juicio, no deducir la excepción. Pero esa excepción, para poder fundarla o no, solamente hay que analizar esa atribución de responsabilidad penal. Miren, les voy a compartir. Hay un caso en Arequipa, que es el caso, permítanme, para hablar con propiedad. Tenemos aquí. Es un caso sobre imputación concreta en donde el juzgado de oficio fundó una excepción de improcedencia de acción por falta de imputación concreta. Por falta de imputación suficiente. Se fundó una excepción de improcedencia de acción. Me lo pongo por aquí. Quiero precisarles con propiedad el número de expediente para que ustedes lo puedan analizar. Aquí está. Expediente 558-2018, delito, violación sexual. ¿Qué pasó aquí? Arequipa, estamos hablando de Arequipa. El Ministerio Público atribuyó responsabilidad penal a un acusado por el delito de violación sexual. Un elemento normativo descriptivo del tipo penal es precisar la vía y precisar el medio. En esta atribución de responsabilidad penal no se precisó ni la vía ni el medio por el que se describía la responsabilidad penal. Ni uno ni otro. Entonces, como no se describió un elemento normativo descriptivo del tipo penal, cuando se realizó el control de esa imputación, se fundó de oficio una excepción de improcedencia de acción. Ni siquiera lo pidió la defensa. Lo fundó de parte del órgano jurisdiccional. Claro, evidentemente esto llevó a una impugnación por parte del Ministerio Público. En sala, esto ya depende de los criterios de los magistrados. Hay un sector que considera que en estos casos por falta de imputación corresponde sobreseer o absolver. Hay otro sector que toma posición que en estos casos corresponde devolver para subsanar, devolver para corregir, devolver para subsanar. Nació la casación 392-2016 Arequipa. Ponente Inostroza Pariachi. ¿Qué dijo esta casación en el fundamento jurídico 15? Dijo: la omisión en una imputación no es sinónimo de inexistencia. Y como no es sinónimo de inexistencia, corresponde devolver y devolver para subsanar y subsanar. Estamos hablando de una excepción de improcedencia de acción. Pregunto, con esta casación de Inostroza Pariachi, ¿se puede realizar análisis de pruebas para una excepción de improcedencia de acción? No. Podemos realizar un análisis de prueba. El análisis de prueba es para el estadio final sentencia. Entonces, si yo quiero hablar de la existencia o la inexistencia, porque en esa jurisprudencia se dice que la omisión no es sinónimo de inexistencia, entonces, si yo tengo que hablar o quiero hablar de inexistencia, ¿qué tengo que hacer? Analizar pruebas. Para afirmar la existencia o no existencia, porque en esta jurisprudencia se dice que la omisión no es inexistencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar pruebas, valorar pruebas.
para ver si existe o no existe, para ver si esa omisión existe o esa omisión no existe. ¿Qué tengo que hacer? Analizar pruebas. ¿Y se puede analizar prueba en una excepción de improcedencia de acción? No. Es la crítica que se le hace a la casación 392-2016 Arequipa. Pero esto genera, como les digo, dos posiciones antagónicas. Un órgano jurisdiccional que dice sobreseo, absuelvo, no hay imputación. Y otro sector judicial que dice devuelvo y devuelvo y devuelvo para la corrección. Esa es la posición actual. Pero lo cierto es que esta excepción de improcedencia de acción tiene por finalidad, por objetivo, culminar, finiquitar, extinguir el proceso. Van a haber causas por un tema estrictamente jurídico penal donde se funden excepciones de improcedencia de acción. Esa atribución de responsabilidad penal es engorrosa, confusa, no es clara. Fundado. Por más evidencia en material probatorio sin hecho punible, no puedo determinar responsabilidad penal. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es en etapa de investigación, pero si hablamos de etapa intermedia, ¿qué mecanismos de control de la imputación tenemos en etapa intermedia? El profesor Alberto Binder decía que la etapa intermedia tiene por finalidad garantizar que la decisión de someter a juicio oral a un acusado no sea apresurada, que esa decisión no sea superficial, que esa decisión no sea arbitraria. Y esto es así, tenemos dos tipos de control. Formal, subsanar, corregir, enmendar. Sustancial, finiquitar, culminar, extinguir el proceso penal. Bien. El artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal expresa: una acusación debe tener una relación clara, una relación precisa del hecho que se atribuye a un imputado. ¿Con qué? Con circunstancias precedentes, con circunstancias concomitantes, con circunstancias posteriores. Esta atribución de responsabilidad penal de una acusación puede ser subsanada. Sí, puede ser subsanada. Artículo 350 literal A del Código Procesal Penal. Requisito para la subsanación de la imputación de una acusación: siempre debe ser de carácter formal y nunca debe ser de carácter sustancial. ¿A qué hago referencia cuando hago precisión a este punto? Miren, una imputación concreta es como el cimiento de una casa, son los pilares. Cada tipo penal en específico va a requerir sus propios elementos para su configuración. Esos elementos para la configuración de ese tipo son sus cimientos, son sus pilares. Cuando yo hago una casa, tengo cimientos, tengo pilares, esa es imputación concreta vinculada al tipo penal en específico, sus elementos objetivos, normativos, descriptivos, subjetivos de cada tipo. Si es que yo quiero hacer una corrección formal, puedo corregir las paredes, las ventanas, la puerta de esa casa, porque esa casa ya tiene cimientos, ya tiene columna vertebral. ¿Ya? Pero ¿qué no puedo hacer? No puedo hacer una corrección sustancial de esos elementos. Puedo subsanar un requisito nuclear de la imputación, porque si yo hago eso, estoy vaciando de contenido el artículo 351, numeral 3 del Código Procesal Penal. Y este artículo es explícito al decir: toda corrección de imputación siempre es de carácter formal y no de carácter sustancial. ¿Por qué? Porque si yo subsano a diestra y siniestra, a mi antojo, una imputación, ¿qué estoy generando?
estoy generando indefensión. Ese acusado, ese imputado, no ha tenido la oportunidad en investigación, en etapa intermedia, de presentar pruebas de cargo o descargo para defender su teoría del caso. ¿No? No le hemos dado esa oportunidad. Por esa razón, la corrección de una acusación es formal. A ver, aclaremos, ¿cómo podría ser una corrección formal? Tenemos la jurisprudencia 760-2016, la libertad. Una corrección formal se vincula a nombres del acusado, a tecnicismos de escritura, por ejemplo, precisión de la vía. En la imputación se dijo vadina, pero no es vadina, es vagina. Entonces, estos tipos de errores, que no son elementos del tipo penal, pueden ser subsanados como errores formales. ¿Sí? Como errores formales. Entonces, yo en una audiencia de control de acusación puedo pedir estas subsanaciones. Pero cuando hablo ya de un control sustancial de la imputación, quiero decir que esa imputación, que esa hipótesis fiscal no tiene sustento ni asidero para pasar a juicio oral. Entonces, quiero finiquitar con un auto de sobreseimiento. ¿Qué mecanismo de control tengo? Artículo 350, literal D del Código Procesal Penal. Requerimiento de sobreseimiento, específicamente por conducta típica, ¿no? Ahí tenemos otra vez un expediente, el 5102-2016, donde se funda de oficio, miren, en una audiencia de control de acusación, como un control sustancial de esa imputación de la acusación, se funda un sobreseimiento. Fundado el sobreseimiento, no imputación. Imputación es engorrosa, no es clara. Sin hechos no se puede determinar responsabilidad penal, fundado el sobreseimiento. Ahí tenemos un expediente que nuevamente siguió esta posición. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué necesitamos? Desde mi posición, ya lo he escrito y puedo compartir este artículo, una audiencia de control de imputación al momento de formalizar investigación preparatoria, porque se entiende que con una formalización de investigación preparatoria ya tenemos el inicio de un proceso penal. Entonces hay que controlar por la fabilidad humana en una decisión. Estos problemas de imputación no se circunscriben al Ministerio Público exclusivamente, corresponden a todo el sistema procesal. El Ministerio Público, quien no realizó una adecuada atribución de responsabilidad penal, bien. El órgano jurisdiccional, porque el juez de investigación preparatoria no controló esa imputación, también tiene responsabilidad. La defensa o el actor civil, por no utilizar un mecanismo de control para subsanar o corregir esa imputación, también tiene responsabilidad penal. Es una responsabilidad compartida, integral de esta imputación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y a qué puede conllevar? Que estos temas de falta de imputación concreta, en unos casos, van a llevar a absolución. Siguiente diapositiva, por favor. Y en otros casos van a conllevar a una condena. Es decir, vamos a encontrar casos donde a una persona van a condenar pese a que no hay una imputación suficiente, afectando derecho de defensa y demás. O vamos a encontrar casos donde pese a la evidencia del material probatorio,
se va a absolver o se va a sobreseer, generando impunidad. La imputación concreta es un deber procesal que debe ser cautelado para la perfección del proceso penal. Es el objeto del proceso penal, en base a cuál se van a girar las investigaciones, se va a girar la acusación, se va a determinar responsabilidad penal. Ya quiero terminar con Jim Bernat. Dice, la dogmática jurídico-penal hace posible, por consiguiente, el señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del derecho penal. Hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuando menos desarrollada está la dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales. Más dependerán del azar y de factores incontrolables, la condena o la absolución. Cuando hablo de dogmática y de reflexión y crítica, no solo aplica al derecho penal general o al derecho penal especial, también aplica una dogmática procesal, que es la que exponemos en el presente caso. Gracias, doctores, por su atención. Siguiente diapositiva, por favor. Quedo pendiente de cualquier comentario que se tenga y demás. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted. Felicitarla por su excelente ponencia. ¿Le parece si pasamos entonces a nuestra secuencia de preguntas? Claro que sí. Señores, si tienen alguna duda, por favor, consignen las preguntas, formulen a través del chat, ¿sí?
Bien, ya estamos en retorno. Tenemos ya dos preguntas que nos formulan nuestros participantes. La primera de ellas, de Luque Luis, dice: doctora, ¿la figura de las máximas de la experiencia influye a la ambigüedad en el momento de formular una imputación concreta? Bien. Gracias por la inteligente pregunta que nos hacen el día de hoy sobre las máximas de la experiencia, si es que estas influyen en la corrección de una imputación concreta. Bueno, para esto tenemos que tener en consideración lo siguiente. Cuando tenemos una imputación de atribución de responsabilidad penal, cuando tenemos esa atribución de responsabilidad penal, podemos subsanar esa imputación, y cuando hablo de subsanar, hago referencia a enmendar, a inferir. Por ejemplo, delito de violación sexual. A y B mantuvieron relaciones sexuales. Por las máximas de la experiencia o por un tema de costumbre, yo puedo entender que mantener relaciones sexuales es acceso carnal. ¿Por qué hago referencia a acceso carnal? Porque el delito de violación sexual exige, como elemento normativo descriptivo del tipo, un acceso carnal, precisando la vía y precisando el medio. Entonces, por máxima de la experiencia, yo puedo subsanar esa imputación porque se entiende, no lo dice explícitamente, pero se infiere. Artículo 351, numeral 3 del Código Procesal Penal y artículo 350, literal A del Código Procesal Penal. El 350A dice: sí se puede subsanar, sí se puede enmendar, sí se puede corregir. Correcto. Requisito 351, numeral 3, que esa subsanación, que esa corrección no esté vinculado a elementos sustanciales del tipo penal, no esté vinculado a elementos nucleares del tipo penal. ¿Y cuáles son esos elementos nucleares, esos elementos vitales del tipo penal? Los que exige cada delito en específico. Cada delito en específico. Entonces, por ejemplo, en un delito de robo frente a un delito de hurto, ¿qué los diferencia? Los diferencia la violencia o la amenaza. Si es que hay violencia o hay amenaza, robo. Si no hay violencia o no hay amenaza, hurto. ¿Qué pasa si es que tengo una imputación penal, pero no se describe con claridad una violencia o una amenaza? No hay fáctico de imputación ni de violencia ni de amenaza. Por máximas de la experiencia se puede entender que hay violencia o hay amenaza cuando no lo precisó en una imputación un titular de la acción penal, cuando no lo controló en su momento un juez de investigación preparatoria. No hay imputación. Luego, ¿se puede subsanar ese error? No, porque ese error ya sería sustancial, porque ese error ya se vincularía a elementos configurativos del tipo penal, ya sería una corrección nuclear en la imputación, y eso por mandato legal está proscrito. Solamente puedo corregir de forma formal y no de forma sustancial. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Imputaron el delito de robo, pero no describieron en la imputación, en la atribución de responsabilidad penal, ni la violencia ni la amenaza. ¿Qué corresponde? Una desvinculación procesal para sentenciar ese mismo hecho, pero ya no por robo, ese mismo hecho por el delito de hurto. Espero haya quedado claro y gracias por la pregunta al doctor Luque. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Zeneida Aquispe Mamani también nos pregunta: ¿se puede integrar y ofrecer unas pruebas después de culminar el plazo de conclusión del requerimiento de acusación por parte de la defensa técnica?
Agradezco la pregunta a la doctora Zenaida. El tema de prueba nueva siempre se va a postular ya en juicio, ¿no? Después de los alegatos de apertura. Una vez que se culminan los alegatos de apertura, si una parte procesal tiene prueba nueva que desea exponer en un plenario, lo va a poder exponer, pero su requisito fundamental de esta prueba nueva es que haya nacido o se haya tomado conocimiento de la misma después de esa audiencia de control de acusación. ¿Por qué? Porque si esa prueba se conocía hasta el día de la audiencia de control de acusación, debió presentarse en su momento. Si no se presentó en su momento fue por un tema de negligencia, de impertinencia, ya sea del Ministerio Público o de la Defensa. Entonces, si tuvo la oportunidad de presentar y no presentó, no calza dentro de un supuesto de prueba nueva, porque la prueba nueva exige que su conocimiento se dé después de esa audiencia de control de acusación. Si es que aparece después, o tomo conocimiento, o nace después de esa audiencia de control de acusación, yo la puedo presentar al órgano jurisdiccional cuando terminen los alegatos de apertura como postulación a prueba nueva. Esta prueba nueva evidentemente va a poder sustentar cualquier fáctico de imputación, cualquier fáctico o proposición de atribución de responsabilidad penal. O esta prueba nueva, caso contrario, puede hacerle frente a esa atribución de responsabilidad penal del fiscal, ¿no? Puede ser una prueba que sirva para desacreditar esa hipótesis fiscal o en su defecto acreditar la misma, dependiendo de la teoría del caso de la parte procesal que se encuentre. Gracias por la pregunta, doctora Zenaida. Gracias, doctora, por su respuesta. Melina Rodríguez también nos pregunta, doctora, buenas noches. Quisiera su opinión en el presente caso. Esta es una investigación por estafa agravada calificada como organización criminal. Se ha individualizado aparentemente al presunto autor por el reporte de la SUNAR. La estafa se ha producido por Internet. El caso concreto es sobre venta de un vehículo. Los estafadores tomaron el nombre del dueño del carro para identificarse, aduciendo que el vehículo se encontraba en Francia y que éste estaba a la venta y que tenían que depositar el dinero. El agraviado aparentemente se comunicó con el supuesto dueño, pero nunca lo hizo en persona. Aquí se puede alegar que no existe una imputación objetiva. Gracias. Bien, agradezco la pregunta a la doctora Melina Rodríguez, una pregunta interesante. Para determinar en este caso en específico si hay una imputación o no hay una imputación suficiente, tenemos que irnos a analizar de plano y como primer punto el delito de estafa en el Código Penal. Primero hay que identificar el propio tipo penal, que es el artículo 196. El artículo 196 del Código Penal exige sus propios elementos para su configuración. A ver, aquí está el 190, 194, 196. 196, estafa. Dice, el que, por lo visto ya han identificado al supuesto autor, ¿no? Sujeto activo. Procura para sí o procura para otro un provecho ilícito. Habría que analizar y en esta descripción de atribución de responsabilidad penal está el provecho ilícito como el segundo elemento. Como tercer elemento, el perjuicio, que en este caso sería del propio agraviado. Se tiene que describir cuál fue el perjuicio, cómo se dio el perjuicio. Tercer elemento, inducir o mantener en error. Esa imputación, para poder ser suficiente, tiene que describir
cómo es que se indujo, cómo se mantuvo en error a ese agraviado. ¿Mediante qué? Siguiente elemento. Engaño, astucia, ardid. ¿De qué forma? Esos 5 elementos exigen el tipo penal para la configuración del delito. Entonces yo tengo que analizar cada verbo rector, que en este caso serían elementos normativos descriptivos del tipo penal. Por ejemplo, el engaño. ¿Cómo se dio el engaño? En esta atribución de responsabilidad penal se tiene que especificar la forma en la que se dio. El ardid, la astucia y demás. ¿Cómo es que sucedió? Si es que no colma todos los requisitos que exige el 196, si es que yo soy defensa, deduciré un mecanismo de control sustancial, una excepción de improcedencia de acción o un requerimiento de sobreseimiento. Pero si es que yo soy abogado del agraviado constituido en actor civil, me convendrá deducir un mecanismo de control formal como una tutela de derechos o la corrección de la imputación 350 literal A del Código Procesal Penal. Va a depender de la parte procesal a la que defendamos o la que asesoremos, 1, y 2, va a depender del análisis integral de este tipo penal. Ahora, hay que recordar también que hay un acuerdo plenario que habla en específico sobre la estafa y describe cómo es que se configuran cada uno de estos elementos. ¿Sí? Hay que analizarlo para que en base a esta interpretación integral podamos determinar si hay o no una imputación suficiente que colme esos 5 elementos que exige el propio artículo 196 del Código Penal. Gracias por la pregunta, la doctora Melissa Rodríguez. Gracias a usted, doctora, por la respuesta. Nos llega también la pregunta de Margarita Cornejo. Dice, doctora, ¿puede dar una diferencia entre prueba nueva y prueba necesaria? Sí, con mucho gusto. A la doctora Margarita Cornejo. Mire usted. La prueba necesaria frente a la prueba nueva va a tener una característica en específico. Y es que la prueba necesaria va a nacer a partir del debate probatorio. Una vez que hemos finiquitado, culminado con la actividad probatoria, ya solamente van a seguir los alegatos de clausura y el magistrado considera que es necesario una prueba para poder determinar un aspecto que se ha dilucidado en el plenario, recién se va a poder postular a esta prueba necesaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la prueba necesaria frente a la prueba nueva? Que como su nombre lo dice y parece tautología, esta prueba necesaria siempre se va a dar después de la actividad probatoria. Después de la actividad probatoria se va a evidenciar su necesidad, a diferencia de una prueba nueva. En una prueba nueva no es que después de la actividad probatoria se evidencie su necesidad. No, no, no. Una prueba nueva se da porque se ha tomado conocimiento de la misma o ha nacido esta prueba nueva después del auto de enjuiciamiento, después de esa audiencia de control de acusación. Entonces yo la necesito presentar porque esta prueba nueva sirve para mi teoría del caso, de cargo o de descargo, sirve, ya la tengo, la presento, a diferencia de la prueba necesaria, que su utilidad nace producto del debate probatorio. Producto del debate probatorio. Esta es la diferencia de ambas pruebas para la doctora Margarita Cornejo. Muy amable, doctora, por la respuesta. Renato Medrano también nos pregunta, ¿en etapa de juicio oral puede subsanarse un defecto en imputación? La pregunta que realiza el doctor Medrano es muy inteligente, como lo es el doctor. Doctor, mire usted, cuando ya estamos en juicio, hemos pasado la etapa de investigación,
hemos pasado la etapa intermedia, llegamos a juicio oral, alegatos de apertura y el colegiado o el juez unipersonal se da cuenta que no hay una imputación suficiente. Supuesto 1. Supuesto 2. Ya pasó la investigación, la etapa intermedia, llegamos a juicio oral, alegatos de apertura, actividad probatoria, alegatos de clausura, y al momento de querer emitir una sentencia, el órgano jurisdiccional, colegiado unipersonal, recién se da cuenta que esta imputación es engorrosa, no colma con las exigencias de una imputación concreta. ¿Qué hace el órgano jurisdiccional? Al respecto, he tenido la oportunidad de realizar una investigación de campo, una investigación empírica, de formalizaciones de acusaciones como de sentencias, para ver cuál es la decisión del órgano jurisdiccional en este caso. He analizado esto de forma empírica en Arequipa. A nivel nacional, no, porque es bastante trabajo, pero en Arequipa sí, me he dado la oportunidad de hacerlo, he tenido esa posibilidad y lo he podido hacer. Entonces, mire usted, ¿cuál es la decisión que toma el órgano jurisdiccional? Un sector judicial resuelve de la siguiente manera. Dice, falta de imputación concreta. No puedo determinar responsabilidad penal sin imputación, sin atribución de responsabilidad penal. ¿Qué hago? Un órgano jurisdiccional, un sector de nuestra Corte Superior de Justicia de Arequipa, dice, fundo un sobreseimiento o fundo una sentencia absolutoria por falta de imputación concreta. Una de las últimas sentencias que ha llamado la atención es un caso de Tía María, donde estrictamente por un tema de imputación, de atribución de responsabilidad penal, el órgano jurisdiccional absuelve. No puedo determinar responsabilidad penal si no hay hecho materia de imputación. ¿Con qué hecho te voy a sentenciar si no hay hecho? No hay atribución. Un sector. Otro sector dice, no, yo no puedo responder o reaccionar o resolver de ese modo, porque resolver de ese modo genera impunidad. No puedo defender la impunidad. ¿Qué hace este segundo sector judicial? Devuelve la acusación. Regresa la acusación a etapa intermedia para que el fiscal se encargue de su subsanación. A la actualidad, esas son las dos posiciones antagónicas, no uniformes de la Corte y a nivel nacional de cómo resuelven casos o supuestos de falta de imputación suficiente. Gracias por la pregunta al doctor Medrani. Gracias a usted, doctora, por la respuesta. Ya hemos agotado las preguntas, no nos queda más que agradecerle infinitamente por su disposición, por compartir esta tarde todos sus conocimientos y experiencias. En nombre del colegio y de nuestro decano le damos las infinitas gracias y ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Por la organización, al doctor Uriel, a nuestro decano, el doctor Alfredo. Gracias por la consideración, por la invitación, sobre todo a gente nueva y fresca que está inmersa en esta materia. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo a las personas que se han conectado y que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias, doctorita. Muy buenas noches. A todos nuestros participantes Gracias, también les doctora, agradecemos. que le vaya muy bien. Gracias, doctora. A todos nuestros participantes les agradecemos su asistencia y participación y los invitamos a conectarse la próxima semana. Pueden ingresar al Facebook para verificar todos los flyers publicitarios que estén a su interés. Muchísimas gracias y muy buenas noches.